Hola, hola familia. Hoy tenemos un día súper especial. Bienvenido Junior, qué lindo. Un día maravilloso como todos. Claro que sí. En Cántalo TV con la noticia, pero también con invitados. Y hoy te veo como un poquito en tu ambiente, porque tenemos invitados de lujo. Tú sabes que yo no tengo ningún problema con el color rosado. No, y además te queda muy bien. Y me gustan todos los colores. Y me parece que la hombría se representa con los valores humanos. Ya con eso ya eres el más macho. Ya te voy a regalar un jean rosado para que parezcas un Power Ranger en mi vida. Para eso es lo que tú llevas. En Cántalo TV. Así mismo, y familia, darle la bienvenida, por supuesto, a ustedes que nos acompañen todos los días desde nuestra casa. Cántalo TV, recordarles que usted se puede comunicar con nosotros a través de todas nuestras plataformas y además nos puede escribir al 786-341-3695 para si está dentro o fuera de Cuba puede hacer cualquier denuncia. Hoy tenemos mesa llena, Junior. Una emisión de lujo. Nos acompañan varios invitados. Así mismo, a ver, presenta, empieza tú. A mi lado un compañero, un colega, compañero, ¿viste esa palabra? Es que él todavía tiene... Un colega de los años, allá en Cuba, en La Habana. Se trata de Javier Díaz, periodista y presentador en Univisión. Así es, y bueno, yo sí tengo un placer sasasazo, además de Javier, aquí a mi izquierda tengo el director de cine Lilo Vilaplana y a mi queridísimo Guillermo Reyes, un excelentísimo actor para el cual pido producción un Gilberto Reyes. Aplauso. Lilo Vilaplana. Tranquilo, hay quien me dice Miguel, así que no hay problema. Por eso, mira. ¿Qué más da que me diga Guillermo? ¿No es Guillermo? No, es Gilberto Reyes. Pero está bien. No, yo. Pues... Es que pensó Guillermo, no, está bien, pero te voy a decir algo, fue él el que me dijo, tú verás que le vas a decir Guillermo, fíjate que hasta anoté Guillermo. No, fuiste tú. Mira, yo tengo aquí Guillermo Reyes. Ah, mira. Qué mal. No importa. Al menos lograste que se fijara más la atención en Gilberto Reyes. Así mismo es. Bueno, miren familia, hoy tenemos por supuesto un panel de lujo y vamos a hablar de Cuba. Cuba ha sido nuestro tema principal aquí en las plataformas de Cántalo TV desde que inició este canal. Y por supuesto hoy tenemos personas que desde su ámbito han hecho todo lo posible para defender la libertad de Cuba. Cuba presente porque nos toca de cerca, porque nacimos allí, como por ejemplo Javier Díaz, que tiene una experiencia nefasta, reciente, ahora salió en Cubanos por el Mundo, sobre los médicos que no quieren opinar, no quieren abogar por la libertad de Cuba porque quieren cuidar los beneficios, la posibilidad de entrar, etcétera, etcétera. Es decir, que yo pienso que podían haberse quedado allí, ¿no te parece, Javier? Sí, una experiencia bastante, vamos a decir, triste, no tiene otra palabra. En realidad estaba necesitando hacer un reportaje porque se trataba del caso de una niña en Cuba, paciente de cáncer en la provincia del oriente de Cuba, en Holguín, que necesitaba una visa humanitaria. Entonces necesitaba la experiencia de un médico cubano recién exiliado, sobre todo aquí en los Estados Unidos, ¿no? Principalmente en la ciudad de Miami, para hacer una entrevista de un one on one en persona, ¿no? Me gusta como periodista también hacer esas entrevistas personales, ¿no? Y no tan virtuales, porque así pueden quedar un poco más ricas y más nutritivas, ¿no? Y entonces cuando estoy intentando hacer esa entrevista, llamé a 7 médicos en total, después me dieron más teléfonos, médicos que habían llegado hacía poco tiempo aquí a los Estados Unidos, que estaban inclusive en Miami, la capital del exilio cubano por excelencia, y ninguno de los 7 médicos me dio la entrevista por un denominador común. Tengo miedo de que le pase algo a mi familia, no quiero hablar de política, no me quiero meter en esos temas, y yo me quedo así en shock y digo, ¿cómo es posible que un médico que fue explotado por la dictadura, que fue saqueado por ese régimen, por ese gobierno, ahora esté en un país de libertad del cual salió huyendo? Y posiblemente, no en el caso de estos últimos médicos que han llegado en estos últimos 2 años fiscales, pero anteriormente recordemos que muchos médicos se acogieron al programa de parol de los médicos cubanos, que ahora está suspendido desde hace algunos años, pero como una persona que llega a este país buscando libertad y que es un médico cubano, no va a querer hablar de política o no va a querer simplemente hablar de la realidad de los hospitales en Cuba. Me parece eso realmente increíble y por eso hice la denuncia públicamente sin decir ningún nombre, sin decir por supuesto el teléfono de ninguno de esos profesionales, pero me pareció meritorio hacer un llamado de conciencia porque a mí a veces como periodista aquí en Miami me pasa lo siguiente: estamos buscando reacciones a las afueras de un Sedanos, a las afueras de un Publix, a las afueras de la Carreta en la pequeña Habana, una entrevista de pueblo, y a veces la gente no te quiere dar una entrevista, que son gente normal, trabajadora, porque no quieren hablar de política. Pero que un médico cubano te diga que está exiliado, que prefiere no tocar ese tema por miedo a represalias que le pueda suceder a su familia en Cuba, realmente eso es indescriptible.
Una evasión total, evaden, fíjate, comunicarse, evaden comentar al respecto sobre la política y la realidad en Cuba, la triste realidad de Cuba, pero reconocen, con esa conducta reconocen de todos modos que hay una dictadura y que les puede pasar algo a la familia. Correcto. Así mismo es. En el caso de ustedes, porque fíjate, tú intentaste, Javier, para que todos entendamos un poco, contactar a estos médicos y ellos te rechazaron la entrevista. Totalmente. En el caso de ustedes, Lilo y Gilberto, les ha pasado, mira Gilberto como ahora me mira así como diciendo, ¿lo vas a decir o no lo vas a decir? Rolando me puede decir también. Rolando sí, le gusta. ¿Les ha pasado que tal vez alguien que han intentado contactar los ha rechazado porque prefiere mantenerse al margen de todo este tema de Cuba? Me ha pasado varias veces y respondiendo argumentando lo que hablaba, sencillamente yo tengo mi padre en Cuba, mi madre está en Cuba, mi hermana está en Cuba, tenía mis sobrinos en Cuba hasta hace poco vinieron y yo siempre les dije a ellos cuando vengan a preguntarle sobre lo que estaba sobre mí, sobre lo que yo me manifiesto, pues que me lo pregunten a mí, que vengan a buscarme y que hablen conmigo. Ustedes no tienen culpa de lo que diga yo, ni tienen que ver con eso. Escudarse en eso, disculpa, escudarse en eso es una cobardía. Es una cobardía porque si tú vives de un país y tú te das cuenta cómo se vive en el mundo exterior, cómo es la vida fuera de Cuba y ves que es una dictadura que es opresiva. Si no lo sabías dentro de la isla, ya lo sabes, entonces vas a callarte la boca, vas a seguir engañando, vas a ser parte de la maquinaria que engaña al pueblo cubano. Tú eres un cobarde. Quien haga eso sencillamente es un cobarde y no quiere a su patria, quiere su beneficio personal y no pensar en el país, en la prosperidad del pueblo cubano. Eso para ellos y para los que hacen negocio con la dictadura. Los políticos, los empresarios, los artistas que van a lavarle el rostro a la dictadura, los deportistas que hacen eso, para mí son personas que no tienen escrúpulo ninguno porque la patria es sagrada y la patria está por encima de todo. Y yo les voy a poner un ejemplo. Yo creo que además en Colombia me pasaba eso, que muchos actores, muchos artistas no se acercaban a mí porque yo estaba enfrentado a la embajada cubana. A la embajada castrista, eso no es cubano, la embajada castrista. No se enfrentaban y no se acercaban. Cuando necesitaban trabajo, entonces venían a verme porque ya estaban mal. Entonces, esos son personas que tienen la moral en el estómago. Y eso es de verdad es una falta de principio y falta de todo. Claro, sí, es que, perdóname, sí, no es solo el miedo a hablar. El miedo, Lilo tiene la experiencia, o sea, nos hemos enterado, actores que los han llamado para hacer estas cosas, porque para trabajar sí, en cualquier otra cosa, pero si ya es en contra de la tiranía, no, hay quien lo dice abiertamente, no, yo no puedo. Tú sabes, yo tengo familia en Cuba y no puedo trabajar. A mí un actor para plantado, un actor que recién llegado acá me dijo, no, pero si es para algo político, no, también mamá en Cuba. Le dije, yo tengo mi madre, mi padre, mi familia en Cuba. Y yo digo las cosas que yo pienso. Tú lo que eres un cobarde. Y prefirió quedarse en su puesto tranquilo que hacer una película que después Bonco Quiñongo fue quien hizo el personaje. No, y la justificación que a mí me dieron todos. No, porque el temor mío es que me van a tocar la puerta a mi mamá, a mi esposa, a mi hermano y les van a buscar a ellos un problema porque ellos son los que están allá. Señores, puras justificaciones, eso no existe. A mi padre vino a decirle, venga a tu hijo y dijo, habla con él. ¿Tú tienes valor? Conmigo no, habla con él está en Miami, te da dirección, va a buscarlo. Y que el miedo hay que enfrentarlo, no podemos seguir transmitiendo ese miedo ya una vez que estamos aquí en un país de libertad como este. Yo, por ejemplo, yo siempre dije todo, a mí no me dejan regresar a Cuba y mientras mis padres estaban viviendo en Cuba, nunca a nadie le tocaron la puerta. Mi abuela está en Cuba actualmente y en las colas a veces escuchan algunos comentarios, pero nadie de la seguridad del Estado ha ido a la casa de mi abuela con fotos y videos y cosas que yo he publicado de la separación familiar que tengo con mi abuela, porque fue para mí mi madre, sigue siendo para mí mi madre. Y a mi abuela nunca la seguridad del Estado la ha hecho así, por las declaraciones que yo doy, por ser un periodista libre en Estados Unidos. Entonces, los médicos cubanos o las personas que tienen esas ideas se están refugiando detrás de una doctrina que les inculcó el sistema desde que nacieron y que se la tienen que terminar de quitar. Y muchos de ellos fueron usados como esclavos modernos. Si fuiste usado como esclavo, ¿cómo no vas a rebelarte contra tu mayoral? ¿Cómo no vas a avisarle a todo lo que pasa fuera del mundo, del mundo que hay en Cuba, de esa mentira que hay dentro de la isla? Desde Cuba me mandan fotos todos los días de la miseria, de lo que está pasando el pueblo cubano. De verdad que es ya algo insostenible, inaguantable, y si los médicos además que ya salieron van a tener ese miedo, me parece que hay que seguir tocando puertas porque a
algunos médicos valientes tienen que existir, que hayan salido al exilio y quieran denunciar la dictadura. No, y sobre eso quiero, siempre yo digo como periodista que no debemos generalizar. Después de la publicación que yo hice en todas mis plataformas sociales, me han llegado mensajes de más de 20 médicos que sí se han exiliado, que están inclusive apenados porque sus coterráneos, sus compatriotas, sus colegas de la medicina no han querido hablar sobre ese tema y están dispuestos a darme una entrevista, y voy a tener esas entrevistas con ellos, y me han dicho: Javier, este es mi teléfono, yo estoy disponible, tengo evidencias, testimonios, anécdotas de todo lo que viví en Cuba como médico, cuenta conmigo. Y de verdad, gracias a todas las personas que se solidarizaron y quisieron darme esa entrevista. ¿Y acaso todos nosotros no queremos a nuestras familias? ¿Acaso nosotros no estamos preocupados por el pueblo cubano en general? Y ahí están las personas que queremos, que están allí dentro todavía. Es el caso de todo el equipo de Cántalo TV y de cada persona que trabaja en los medios de comunicación aquí en Miami o allá, los que se atreven en Cuba a exponer la realidad en los medios para hacer visible todo lo que está sufriendo el pueblo cubano. Hace un momento conversábamos por interno, porque ya por interno, antes de empezar aquí, estábamos hablando de Cuba y estábamos sufriendo por Cuba. Y Lilo Vilaplana hizo algo maravilloso y dijo: no te quisieron aceptar los médicos la posibilidad de interactuar, de comunicar la realidad. Pero mira, llama. Mi familia, vamos, llama a la doctora tal, mi familia tiene que opinar también. Y el que no opine, me dice. Así. Pero así como tiene que ser, tú, si te exiliaste, ¿cómo vas a tener miedo? Y otra cosa importante, mientras están los médicos ya a salvo en un país libre, están a salvo dentro de Cuba, hay mucha gente jugándose la vida. En este momento estamos en este programa y en una provincia de Cuba están reunidos una serie de opositores viendo plantadas y van a sacar un video hablando de plantadas. Ya se hizo en La Habana, ahora cada semana va a haber una actividad de plantadas en diferentes provincias de Cuba. En este instante están al llamarme que Plantadas se está estrenando en ese lugar, que yo no voy a revelar porque quiero que se haga bien el evento, pero es así. Y también, señores, mientras estamos nosotros aquí en libertad, ¿cuántos presos políticos hay en las cárceles porque dieron libertad? Porque piensan distinto, entonces vamos a dejarlo abandonado, vamos a darle espalda por la cobardía. No, hay que seguir denunciando la dictadura y contar todo lo que pasa dentro de la isla. Creo que es muy importante eso. No, y amén de ser una justificación, esto del tema de los médicos, hace poco, o sea, hay manipulación también detrás de todo esto por parte de la dictadura cubana, porque hace poco se legalizó allá en Cuba el tema de esta ley de que los médicos, si te fuiste, si desertaste y regresas, pues te pueden dejar allí, ok, tú todavía me debes años de trabajo, te tienes que quedar aquí. Entonces también los médicos ahora andan como asustados con esto, que está mal, porque es manipulación por parte de la dictadura. No, importante el punto que tocaste. No sé si ustedes habrán escuchado que ha estado en las redes sociales disponible de un médico que fue de visita y que no le han dejado regresar. A raíz de eso, a mí me han escrito más de 5 médicos cubanos a mi teléfono público de WhatsApp con el temor: oye, lo que pasó es verdad, si yo voy a Cuba me pasa algo, me sucede algo. Entonces, yo sé que el tema de los viajes a Cuba es muy sensible. Hay personas que realmente tienen una situación delicada con un ser querido determinado, pero en sentido general, a veces las personas lo que quieren es regresar constantemente y que les permitan regresar y sabemos que se pueden encontrar con su familia. Pero, por ejemplo, yo me encontré hace poco con mi familia en República Dominicana. Y hay que buscar otras vías, otras alternativas para no seguir alimentando la economía de ese país. Si no es que nos digan que tenemos el corazón duro o que somos insensibles, pero es que es un círculo vicioso que se repite y de cierta manera en tierras de libertad seguimos siendo víctimas de ese sistema que nos hizo emigrar. Tan víctima que la impunidad, Mijaín, el luchador en Chile, ¿cómo se llama? Mijaín. Sí. Ese señor le dio un golpe a alguien porque opinó distinto. Mira, abajo la dictadura y bien. Y si ellos está en desacuerdo, que debata. Pero tú puedes ir golpeando a todo el mundo porque estás pensando distinto. Pero es que eso sucedió toda la vida. ¿Te acuerdas cuando el campeonato de pelota de este tipo que le salió con un cartel y le cayeron a golpe? O sea, eso es una cosa que ha pasado siempre. Yo estaba pensando, escuchándolos a ustedes, o sea, esto es un proceso que siempre ha sido así. Señor, ustedes no se acuerdan cuando no se podía ir a Cuba, cuando tu familia dejaba de hablarte porque tú vivías aquí, cuando tenían que mandarte cuchillas a afeitar en cartas pegadas con un scotch tape, o cuando tenías que llamar a Canadá para poder comunicarte con tu familia. O sea, ¿por qué ahora tú vas a callar cuando te han manipulado todo el tiempo y te siguen manipulando? El médico pregunta, ¿me va a pasar algo? Y ¿te puede pasar algo? Claro. O sea, a mí no me digas que no. Ya le pasó bastante. No, va a pasar cualquier cosa.
Cualquier cosa puede pasar. Eso no tiene problema. ¿Qué más grave que la separación familiar? Ya te separaste de la familia y vas a tener miedo a la dictadura. Todavía hay personas que porque trabajan en la parte militar allí no pueden tener fotos de los familiares que están en Estados Unidos. ¿Ah, sí? O en otro país, sí. No, porque yo ni lo me puedes quedé... recibir, tienes que pedir un permiso si te lo dan. porque tú a tu sobrino, a tu hijo, a tu madre. ¿Tú te imaginas? Trabajas en lo militar. ¿Te imaginas? Es manipulación. Es manipulación por todas partes. Mira, y amén que tocaste el tema de los Juegos Panamericanos que se están dando ahora en Chile. Y esto que ocurrió con Mijaín López, fue una persona que este muchacho estaba protestando pacíficamente. Damián. Él tenía una bandera que decía libertad y de una manera le di a Mijaín, que no es parte ni siquiera, él es parte de la delegación, pero no es parte, o sea, él no está luchando, él no está participando como atleta. Él debe ser el compañero de la seguridad. No lo dudes. Represor. No lo dudes, es parte de la delegación y ahí estamos viendo imágenes en pantalla. Agredió, señores, esto está mal y no es la primera vez que lo vemos. Lo hemos visto también. En Panamá, una vez fueron una serie de opositores a un evento en Panamá, yo recuerdo, y llevaron deportistas de deportes de contacto para reprimir a opositores cubanos. ¿Te acuerdas lo de París y el tipo con la cadena? Sí. También. Que salió de la embajada o del consulado en París hace 2 años ya. Pero qué mal lució Mijaín. Lo están criticando en Cuba, incluso otros deportistas, personas de los medios de comunicación, lo he visto, diciendo, pero qué clase de excepción, pero no es la primera vez que lo hace. Y lo más triste es que hemos visto en esta actualidad cómo atletas retirados han sido abandonados por el gobierno, que ni siquiera pueden vivir de su pensión deportiva. Entonces lo más triste va a ser cuando pasen 20 o 30 años, esperemos, ¿no?, que la dictadura no siga en esa época en el poder, pero bueno, todo es posible, que Mijaín no siga recibiendo en un momento determinado los beneficios del gobierno. Entonces cuando quiera retractarse, tal vez pueda ser demasiado tarde, porque yo sí soy consciente de una cosa: podemos en algún momento determinado arrepentirnos de las cosas que expresamos, de las cosas que dijimos, pero yo creo que después del 11 de julio todo ha cambiado y todos los cubanos debemos de ser conscientes de eso. Y también funciona para los profesionales de la comunicación que siguen en Cuba. Quien no sea capaz de definirse en este momento con la realidad que está viviendo en el país, ¿de qué le sirve en 5 años que pueda pedir perdón? Si su moral ya quedó destruida. Pero entonces pasarán estos deportistas al cementerio del deporte y los artistas al cementerio de los artistas, porque el cementerio de los artistas y de todas las profesiones está en Cuba. Está en Cuba. Y miren, el exilio histórico, hablando del exilio, ¿cuántos años llevan sin ir a Cuba? Presos políticos, expresas políticas, luchadores anticomunistas, y siguen luchando por Cuba. Un ejemplo es Reinaldo Rodríguez, que recaudó los fondos para hacer la película Plantada. O sea, no paran de luchar de diferentes maneras. Estas personas no paran de luchar. Las presas que nos dieron los testimonios, que fueron ahora a una gira con nosotros por Canadá, fueron a Harvard a seguir llevando el mensaje de libertad. Y ellos quieren una Cuba libre. Entonces, si ese ejemplo no inspira a los médicos cubanos que están acobardados acá, o sea, no hablo de todos los médicos cubanos, hablo de los que se acobardan, de los que no son capaces de denunciar a la dictadura castrista. Entonces, ¿qué puede inspirarlo más? Lilo, ¿y a cuántas personas no le han asesinado a sus familiares en Cuba, a ese exilio histórico que a veces las personas no quieren reconocer o no darle la importancia? Y esas personas no son capaces de ir a Cuba, no son capaces de, o tienen familiares todavía cercanos en la isla y entienden la necesidad. Entonces una persona que no ve hace 1 año y medio a su madre o a su hermano, lo quiere más que el resto de las personas que les han asesinado a sus familias. Yo creo que hay que ser un poco consecuente con eso y que en sentido general las personas antes de salir de Cuba deben de entender lo que significa ser exiliado, emigrar. Si usted no sabe lo que significa esa palabra, búsquela en el diccionario, sobre todo si vive en un país con una dictadura como Cuba o Venezuela, porque tiene que ser consecuente con lo que representa abandonar su país por una causa política o económica, lo que sea. Todo es lo En la antigua Grecia, el ostracismo era una condena que se imponía a alguien que se quería juzgarse, se le condenaba al ostracismo, o sea, a ser exiliado de por vida de su país. O sea, que uno lo arranque, que uno se vaya de su país, no es un logro. Salir del país es un dolor que uno lleva yo voy para 27 años de exilio, 27 años sin volver a la isla. Y perdón que regrese a lo mismo. O sea, aquí hay personas que dejaron de verse 20 años, padre e hija. No estoy haciendo una historia que me contaron, lo viví yo. Tuvo un accidente la hija y me llamó a mí. Cuando fuimos a ver al padre me dijo, ¿por qué no me llamaste? Dice, porque yo conozco más a Gilberto que a ti. 20 años separados, no porque ella no quería, sí, o él no quería, él no podía ir a Cuba. Y estuvieron separados 20 años. Yo pienso que una de las cosas que debía hacerse también es coger algo de esa etapa, cuando no podías
No es que no solo que no querías, porque muchas de esta gente no podían ir a Cuba. Hubo una época que fueron 3 años, podías dar un viaje cada 3 años. No, eso fue después. Después. No, al principio no había ninguno. No se podía. La cosa aquella, ¿cómo se llama? Los hermanos, que aquello fue, ese fue el momento cuando de pronto te decían que aquí todo el mundo se estaba muriendo de hambre y llegaban la gente con 4 ventiladores y un televisor y te daban una galleta sin mano. Porque tú decías, pero ven acá, este no es el que... Y me trae lo que yo no tengo aquí. Fue complicado. Fue complicado cuando eso pasó. Por eso y nos olvidamos de esa etapa. Cuando una madre llama a la radio y me dice, ay, pobrecita, yo dejé mi hija en Cuba y ahora no me dejan ir. En un momento de las tantas cosas que pasan acá. Y me dieron ganas de decírselo, señora, ¿y por qué se fue teniendo a su hija ahí? O sea, tú tienes una niña chiquita, ¿cómo te vas a separar de ella? O sea, no sé, cada cual hace con lo que cree, pero tú tienes que pensar en esas cosas. O sea, hay una etapa donde estaba prohibido por ellos no ir. Pero además la hija que dejaste se quedó sufriendo porque le falta medicinas, le faltan alimentos, comida. Le falta todo lo necesario para vivir como una persona digna, porque es horrible lo que se está viviendo en Cuba en este momento. Y entonces hay algo que está pasando allí, y es cuando ya estás de este lado, que las personas te censuran. Fíjate, la misma gente te censura porque ya tienen aquello como un chip en la cabeza de que el que se fue no puede seguir abogando por Cuba. Pudiéramos estar cómodos aquí. Eso no es cómodos, olvidarnos de Cuba. Lilo ya no hacer ninguna película para contar la verdadera historia de todo lo que sufrieron presos y presas políticos. Precisamente por la represión. Hay gente que fusilaron, hay gente que lograron escapar. Si no existieran esta película, ellos estarían muy cómodos porque con plantados y con plantadas le destapamos una olla que, o sea, algo una que realidad. Ellos creían que eso ya estaba sepultado, que quedó encerrado en las paredes de las prisiones. Y todo esto ha salido a la luz y esto le ha molestado mucho a la dictadura. Es una manera de luchar también, o sea, te estás limitando. Yo soy testigo, yo soy hermano de Lilo, yo soy testigo de la cantidad de propuestas monetarias para hacer. Tú escoges, te doy 5 guiones, escoge uno, el que tú quieras y lo haces. No, estoy enredado con plantadas. No, estoy haciendo plantadas. No, estoy haciendo leyendas del exilio. Eso es luchar también. Y algo muy importante. Te estás limitando con lo que estaba diciendo. O sea, me olvido de todo. Lo que decía, y ya, sí. Tranquilo. Y en relación con las películas y por supuesto la historia que ustedes además están construyendo, ¿no? Como en especial Lilo como realizadora audiovisual. Yo siempre le digo a las personas que migran aquí a los Estados Unidos y he hecho muchos reportajes al respecto, hay que conocer la historia, hay que conocer todos los procesos que el régimen nos ocultó durante años. Y yo estoy seguro que si la mayoría de los médicos que yo llamé por teléfono para que me dieran una entrevista han visto la película Plantadas o han visto la película de Los Plantados también, se hubiese reformulado haberme dado esa entrevista o no. Porque muchos emigramos, pero no conocemos la historia, no conocemos la historia de los niños que fusilaron, del remolcador 13 de marzo, no conocieron la historia de cuántas personas han muerto en el estrecho de la Florida, o simplemente lo saben, pero muy lejano. Ya una vez que usted decide abandonar ese país, debe de ser consecuente de los motivos reales por los cuales esa dictadura lo hizo emigrar usted. Y precisamente la invitación es a que todas las personas que no hayan visto la película Plantadas la vean, porque es una manera más de sensibilizarnos con una realidad que nuestra realidad no es la del venezolano, es la del cubano, que debemos de concientizarla aún más. No, y qué bueno, disculpa que te interrumpa, y qué bueno que estamos tocando todos estos puntos aquí, porque mencionabas algo al inicio y decías que no se entiende el concepto de la palabra emigrar, de la palabra exilio, y eso pasa, a mí eso me pasó. Yo decía, yo me voy, yo quiero una vida nueva, yo dejé toda mi familia, mi madre, mi padre, todos en Cuba. Y uno no entiende lo que significa eso hasta que uno no llega aquí. Hasta que a uno le pasa algo, yo perdí a mi madre y yo no pude ir a Cuba a verla cuando ella falleció. Entonces, eso uno no lo entiende hasta que uno le pasa. Otra anécdota que les quiero contar. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar aquí a muchísimas mujeres y hombres presos políticos. Y hasta que yo no he visto a la persona sentada aquí al lado mío llorando, contándome todo lo que pasó, yo no entendía. Yo vengo de una generación que yo decía, yo no creo que a las personas le puedan tirar en el piso con agua y darle corriente. Es una realidad, sí pasa. Sí. Me lo contaba, está ahí sentada ahí donde estás tú, temblando. Yo decía, es una realidad. Cuando vi Plantadas, también tuve la oportunidad de entrevistar a Lina, a Diani, a Grecia, a Isaíra, a muchas personas que participaron en la película y me decían, Fabi, es increíble cuando el poder que tiene Lilo de meternos en el personaje
y de uno sentir lo que vivieron esas presas políticas. Y qué lindo que hiciste este trabajo. Incluso y qué realidad la que estás mostrando. Con Plantado y con Plantada, los actores recién llegados de Cuba y los de acá tuvieron la oportunidad de hablar con esos presos y con esas presas, tuvieron de cerca la vivencia. Y hablaste de tu madre. Mi esposa perdió a su madre, a su padre, estando en Colombia, y no la dejaron ir a Cuba a verlo. No la dejaron. No la dejaron entrar a su país. O sea, yo tuve 9 años sin ver a mi hija. Y a mis familiares, ni te cuento, es un rosario de sacrificio. Pero hay otras personas que prefieren no pasar el sacrificio, pero pasan por encima de lo que uno llama patria. Estando ahora en Harvard, eso fue en Montreal, que esta chica entrenada por la dictadura trató de enfrentar la proyección de la película y leer un comunicado. Pues entonces estaba al lado mío Bebita Canaval y Marix Salud, y Bebita Canaval me dijo, que es una expresa política, me dijo, yo no puedo permitir esto, Lilo, está ofendiendo a mis muertos. De fondo fuimos y la paramos a esta persona porque hay un dolor muy grande y hay muchas personas que no quieren hablar de ese dolor. Hay mucha gente que lo sufre en silencio, pero si seguimos callados, si no somos todos los que denunciamos la dictadura, pues preparemos para que la patria sea cautiva de estos miserables, ¿no? Lilo, ahora mismo aquí habamos varias representaciones de cubanos, todos hemos nacido en una fecha diferente, pero si, por ejemplo, si usted desde la realización audiovisual y el arte no pone su grano de arena, si ustedes también como presentadores, yo como periodista, o si el médico que está exiliado en cualquier país del mundo no sigue denunciando la dictadura, señores, nuestro país va a seguir en la misma. No va a venir Estados Unidos a liberar al país, no va a venir Venezuela, ningún otro país se va a meter en el asunto de Cuba. Y yo sé que va a ser muy difícil, tal vez todos quisiéramos, ¿no?, lograr esa transición por la paz, pero la libertad de Cuba, y así lo ha demostrado la historia, no va a ser con paz. Lamentablemente hay que derramar sangre y vamos a tener que seguir perdiendo vidas humanas si algún día queremos un cambio de ese sistema, porque nadie nos va a venir a liberar. Eso va a ser muy difícil que pase, y ni los militares ni las personas que tienen el poder y el gobierno en Cuba no lo van a soltar, porque que es el dueño de una empresa, para ponerle un ejemplo muy simple, no quiere soltar los beneficios económicos que tiene por simplemente dirigir una empresa, aunque sea pequeña, porque él es el dueño absoluto de esa empresa. Y si nosotros no nos seguimos sacrificando, aunque nos cueste, lamentablemente, tener que perder a algunos seres queridos, tanto fuera como adentro, nuestro país va a seguir en las mismas. Siempre he dicho algo, en Cuba no hay gobernantes, hay negociantes preocupados por el poder y conservar todas las prebendas, toda la riqueza que están haciendo. Por eso están endeudados con el mundo, varios países. Por eso entran en juicios, demandas, en fin, pero todo ese dinero se desaparece y el pueblo no lo ve. pasa nada. ¿Y qué es lo que tiene que hablar? Tiene que hablar el dolor, ese dolor que tienes por dentro, ese que tiene que expresar todo lo que siente. Y no hablarías solamente por ti, hablarías por tu familia, por el pueblo cubano, por el futuro de tus hijos, por tu propio futuro, porque tienes que tener amor propio y dignidad y decir, yo no puedo vivir, esto no es vida, lo que hay en Cuba, que es un infierno en este mismo momento. Y ahora que estamos aquí, estamos abogando por eso, porque usted logra expresar lo que siente y pueda decir de sí mismo abajo la dictadura. Así es. Y quiero aprovechar que tengo a Lilo acá conmigo, porque he entrevistado muchísimo de los actores y actrices de Plantadas y Plantados, pero esta duda siempre la he tenido y se la pregunto siempre a todos los muchachos y dice, eso te lo tiene que responder Lilo. Incluso Alina me dice, eso es una pregunta para Lilo. Lilo, ¿cómo surge la idea de Plantados en sus inicios? ¿Qué fue eso que te dijo? Ok, necesito hacer una película con la realidad, con esto, es poner esto. Yo empecé a hacer Leyendas del Exilio, gracias a Marcel Felipe y Carlos Vasallo, que me llevaron a hacer un proyecto entrevistando a varios. Esta figura, de hecho, ya han muerto 8 o 9 ya han muerto de los 38 entrevistados. Y ese testimonio quedó gracias a Leyenda del Exilio. Y ahí conocí a Ángel de Fana, Ernesto Díaz Rodríguez, Roberto Perdomo, que acaba de fallecer, presos políticos. Ellos llevaban 25 años tratando de hacer una película, porque José Pujal Medero es un preso político y su tío Leopoldo y su sobrino Leopoldo Fernández Pujal es un empresario millonario cubano, un emprendedor, un hombre de negocios, y le fue muy bien, y él decía que mientras su tío estuvo preso, él estaba haciendo dinero, y que es la manera de resarcir, hacer una película. Y empezó a buscar en Hollywood, en Francia, buscando un escritor prominente, gente que hiciera la película, pero siempre hacía un guión que le lavaba el rostro a la dictadura. Y ellos decían, no, esto no fue así, esto no fue así, esto fue de otra manera. Y ellos me conocen haciendo Leyenda del Exilio,
y preguntan lo que había hecho yo antes, El Capo, La Mariposa, toda esta serie que hice en Colombia, y entonces me proponen hacer la película. Fui, hablé con Leopoldo, nos dimos la mano, se llamó El Trato, él me dijo qué presupuesto tenía, yo le dije que sí, que le hacíamos, y ahí arrancó todo. Pero ellos llevaron 25 años buscando quien le contara la historia como pasó. Todo el mundo tiene mucho miedo. De hecho, las plataformas, Netflix, otras plataformas más, se han negado a poner Plantados y Plantadas porque dicen que no es un contenido que le interese a esa plataforma. Pero sí ponen a la red avispa. Porque nadie quiere meterse con la dictadura, porque ellos son muy chanchulleros. Entonces ellos mandan carticas amenazando. No, que eso no es así. No, que yo les tengo al final los testimonios. Si la dictadura quiere hablar algo, que hable con esas personas que sufrieron lo que ellos hicieron dentro de prisión. Por eso es que no tienen moral de discutir conmigo. Cuando yo arranco un debate con cualquiera representante de la dictadura o esta ciberclaria, no pueden terminar porque no tienen argumentos. Y aparte de los argumentos que yo les pongo, tengo a las personas, los testimonios de los que padecieron las injusticias de esa dictadura. Yo vi Plantados en Cuba, la busqué y la vi. Plantadas todavía, se lo comenté. Y me invitó a su casa a ver Plantadas. Te dije cuando quieras. Yo quiero ver las dos en su casa. ¿Está bien? Qué honor. Pero cuando vi Plantados, yo pensaba en todos esos presos políticos, en las personas que ya murieron, en los que todavía están aquí, que quiero conocer, me gustaría abrazarlos a todos. Y decía, los realizadores, sobre todo Lilo Vilaplana, ¿qué habrán sentido? ¿Cuántas emociones? Erizarse la piel cuando escuchan todas esas historias de personas que fusilaron, personas que desterraron y que no dejaron nunca más que vieran a sus familiares, que les arrancaron de su suelo. Durante la grabación de Plantados, recuerdo estar un día dentro de la galera y están todos los actores trabajando, actuando, y de pronto llegaron dos expresos políticos como de 90 años y entran así y miran todo aquello. Paró todo el mundo de actuar, se paró la escena, ¿te acuerdas? Y se quedaron mirando, no había necesidad de hablar, fueron hasta el fondo de la galera, regresaron y los actores de manera espontánea empezaron a aplaudirlos. Y eso fue de las cosas lindas. Y a uno de los actores que estaba vestido de miliciano, lo miró con una cara. Fue a la mano. Sí. No, mira, hay dos cosas que son importantes en esto. Una es que, a pesar de todo, hay personas que dicen que es exagerado. Lo que Plantado, primero, que era una exageración. Tuvimos la oportunidad de hablar con alguien en Cuba que falleció, era amiga nuestra, y nos dijo, pero todo eso es verdad. Y los Plantados dicen una cosa: nos quedamos cortos. La película, o sea, la película es muy cruenta. Bueno, tú la viste, Sí, la vi. Pero nos quedamos cortos. Lo dicen ellos. O sea, y yo descubrí también, al conocer a estos hombres, o sea, siempre pensé que los hombres todos teníamos un precio. Esos hombres no tienen precio. Esos hombres no tienen precio. Lo que yo estaba convencido de que tú te ofrecían y tú decías sí. La libertad no tiene precio. Y esos hombres, por la libertad, dijeron que no. No, que mira, si tú dices o te regeneras o te vistes o haces esto o trabajas, no. Hay una anécdota. Por la libertad. Una anécdota que yo me enteré después de hacer la película y es sumamente importante. Conocen a Mario Chávez de Armas, es el preso político que más años se reconoció en una época. 30 años de prisión pasó. Estuvo con Castro en el asalto al Moncada, estuvo en Isla de Pino, estuvo en el Granma. Y cuando llega al poder Castro, él se va diciendo yo no quiero participar de eso, porque se da cuenta que Castro lo ha engañado y se mete a trabajar en su fábrica de cervecería Polar. Todas estas historias van a estar en el Museo de la Diáspora, que estamos haciendo una exposición con Marcelo Felipe, excelente, sobre la violencia anticomún en Cuba. Y él cae preso 30 años y estando en prisión, su hijo, Mayito, van a operarlo. Y cuando van a operarlo, el hijo joven muere en la operación. Y le dicen, para que vayas, tienes 1 hora para ir a la funeraria y te despida de tu hijo. Pero tienes que ponerte un uniforme azul. Y él dijo, no me voy a poner un uniforme azul. Y se quedó preso. Cualquiera que esté preso está loco por salir que es un ratico y más a la experiencia de su hijo. Dijo, no me voy a poner un uniforme. Eso es una lección de hombría, de persona recta. Es una de las cosas que hemos hablado, y es estos hombres que sufrieron eso, que ninguno llegó a presidente como Mandela, que todo, precioso y qué maravilla, pero Mandela no cumplió como cumplieron esa gente, ni en las condiciones que cumplieron esa gente, dicho por él mismo. Bueno, estos hombres que no llegaron a ningún lugar,
O sea, y se atrevieron a hacer estas cosas. O sea, tuvieron la dignidad, el decoro de hacer estas cosas. Y cuando tú te pones a ver eso, tú dices, no es posible. ¿Y qué piden ellos? Justicia. Ellos no quieren matar a nadie. Lo único que piden es justicia. Lo tenían súper claro y en la película se ve. Y en el plantado o sea, el primer momento, el primer impulso, perdón, es matarlo. No, ¿qué va a pensar? No, queremos justicia. Pues si no, estamos haciendo exactamente lo mismo que hicieron ellos. Y es que pueden meterte preso y sentirte libre. Meterte preso y sentirte libre. Eso es lo que dicen casi todos. Digno, muy digno. Y fíjense cómo han pasado los años y sigue la misma involución con respecto a que no puedes expresarte, que no puedes estar de acuerdo, que tienes que estar de acuerdo siempre. Si estás en desacuerdo, ya formas parte del destierro, de la prisión y no hay libertad de expresión. Pero durante todo ese tiempo, las personas han sufrido en Cuba y van a seguir sufriendo si no se aferran a toda esta información. Yo siempre lo digo, el que se aferra a la verdad logra alcanzar el poder de la noticia, y aquí estamos precisamente haciendo eso. En el final de la película Plantadas, una expresa política tuvo 19 años en prisión. Ana Lázara Rodríguez, ella dice, yo lo que no quiero que pase en la página, quiero que haya justicia para mi país. Y es lo que piden todos, justicia. Y ese clamor de justicia está en Plantados y está en Plantadas, en las dos películas. Sí. Mira, hay algo que me llamó muchísimo la atención en el caso de Plantadas, ya que estás hablando de esta película. Al final de la película, la manera en que esas mujeres expresan lo que vivieron, esos son testimonios reales. Las personas que no han visto la película, los invito a que vean la película, las dos películas. Hay testimonios reales, familia. En las dos películas. En las dos películas. Hay testimonios donde tú dices, ok, estoy viendo tal vez lo que mencionaba Gilberto al principio, una exageración, porque muchas personas piensan eso, pero ya cuando llegas al final de la película y ves estas personas expresándote de esta manera, tú dices, no es nada. Perdón, tú sabes que en las películas que se hacen sobre hechos reales, al final salen cartelitos. Aquí no hay cartelitos. No, aquí hay son ellas diciendo. Grabaciones. Y Plantados fue dura. Y yo, ¿qué es lo que me pregunta la gente? Me preguntaba la gente antes. Y Plantadas, digo, mira, hacerle las cosas que le hicieron a esa gente, a un hombre es duro. Hacérselo a una mujer no tiene nombre. Me está pasando algo aquí ahora y yo quería decir muchas cosas de una vez, ¿no? Y es por la emoción de tenerles aquí, hablar la importancia de enseñarle al pueblo todo lo que no aprendió durante mucho tiempo, porque Fidel Castro prohibió que entráramos a los hoteles, no teníamos celulares, no teníamos internet, es decir, que el acceso a la información radicaba nada más en el noticiero nacional de televisión y la información tergiversada, manipulada, el montaje, en fin. ¿Qué importancia tiene que los realizadores dentro de Cuba y fuera de Cuba muestren al pueblo todo lo que pasó, lo que aconteció de verdad, la historia, cuántas personas murieron y cuántas sufren todavía el destierro, el abuso, el maltrato, tal como lo están viendo ahora mismo con el pueblo cubano? Imagino que los presos políticos que están aquí o los que están allá, cuando ven toda esa realidad y que tú no puedes expresarte y que a Junior Morales lo amenazan con meterlo preso y dejan a morir a su madre en un hospital, muchos dirán, así mataron a mi tío, así mataron a mi hijo, así mataron a mi abuela. Hablábamos aquí, el equipo estaba comentando sobre eso, porque yo muestro ayer en un programa la realidad, cómo dejaron morir a mi madre en un hospital y cómo un coronel me amenaza con prisión. Y el otro me dice, nosotros sabemos lo que pasó con tu mamá. Y me dice Patricia, así mataron también a alguien de mi familia. Y Fabi también me dice, ¿cómo fue? Que yo no dudo que también haya sido negligencia médica. Claro. Igual. Entonces, qué importante es lo que están haciendo ustedes, ¿verdad? Me quito el sombrero. Es increíble que la gente se olvide de muchísimas cosas, porque ahora, o sea, con lo de los viajes, con lo de poder ir o no poder ir, no se pudo ir, no se pudo comunicar, no se pudo decir absolutamente nada. Nosotros yo estuve trabajando en radio muchos años aquí, e hicimos una serie que se llamaba ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? Y como personas, llamamos a hospitales, a hoteles, llamamos a una donde se rentaban celular y te decían tranquilamente, no, usted no puede. No, pero ahí la señora del comité de mi cuadra tiene un celular. No, pero eso es porque se lo dan. No podías tener un celular. O sea, estabas prohibido porque eras cubano. No podías quedarte en el hotel porque eras cubano. Había una serie de cosas, una tienda que tenía cosas que todas se producían en ese momento allá. Y igual para comprarla. Y no, pero yo tengo los dólares, sí, pero eres cubano.
no puedes comprarla. Indiscutiblemente yo he estado aquí un poco en silencio escuchándolos ustedes, ¿no? Y me he maravillado como hemos pasado por diferentes tipos de procesos, pero quiero contarles una última anécdota de algo que me ha pasado, ¿no? Durante toda esta semana que he estado cubriendo el tema de la salud en Cuba. Hay un nuevo fenómeno, una nueva táctica que está utilizando la dictadura cubana con los profesionales de la salud. Seguramente ustedes recordarán que, por supuesto, desde el boom de las redes sociales en Cuba, ya las personas que tienen un determinado problema de salud, y lógicamente cuando se trata de la vida de un niño, cuando muere la persona, un familiar muy cercano, como por ejemplo la madre de Junior, ya las personas suben todas esas denuncias en las redes sociales. Ahora, lo que está pasando es que los médicos en determinados casos les están pidiendo a los familiares que tienen, por ejemplo, un niño con cáncer, que tienen una enfermedad terminal, que tienen una X condición de salud, que no publiquen que en el hospital no hay medicina, que no publiquen que en el hospital no hay tratamiento, porque lógicamente están dañando la imagen de la dictadura, pero están dañando también, supuestamente le dicen, la imagen del hospital, y que pobrecitos, los médicos cubanos no tenemos la culpa de que no tengamos los recursos o las medicinas en el país. Entonces, por eso es que debemos de seguir haciendo estos tipos de denuncias en las redes sociales. Fidel, el proceso, no me gusta decir revolucionario, pero bueno, porque fue una dictadura. El sistema imperante en Cuba que llegó desde el 1 de enero de 1959, Fidel se apoyó en los medios de comunicación, nacionalizó todos los medios de comunicación con un solo objetivo. Y en esta era moderna, tanto desde el exterior como dentro de Cuba, a través de las redes sociales, el objetivo debe ser uno, seguir repitiendo esto incansablemente, porque así lo hicieron con nosotros hasta que nos lograron adoctrinar. Y que en esta era moderna, los médicos en Cuba también, en algunos casos, se presten para este juego del gobierno de decirle a los familiares: no publiques esto en las redes sociales. Es muy penoso, porque además también me ha llegado información de que a veces muere un paciente y no le están diciendo al paciente las causas reales por las cuales falleció, que fue, por ejemplo, la falta de un antibiótico, porque no hubo en ese momento electricidad en el hospital para darle electroshock si tuvo un paro cardíaco. Están tergiversando las causas de las muertes en Cuba para que las personas no culpen una vez más al gobierno. Y creo que esto es algo muy delicado y muy serio, porque estamos hablando de la vida de personas. ¿Qué son los cubanos entonces? ¿Animales? ¿Ratas de laboratorio? Y muy bien lo que dices, eso no es revolución cubana, es involución cubana. Correcto. Desde 1959 hasta ahora. Tremendo atraso. Desde antes. Es que mira, disculpa un poquito de historia. Cuando Batista da el golpe de Estado, y me gusta hablar hay que contextualizar todo, un grupo de jóvenes y algunos movimientos lucharon por rescatar el hilo constitucional. Llegan al poder y Castro traiciona y convierte esto en comunismo. Él dice: yo no soy comunista, yo no soy marxista. Y después dice: sí soy comunista, sí soy marxista. Muchos de estos revolucionarios dijeron: no sigo al lado tuyo. Y él fusiló más de 30 oficiales del ejército rebelde. Todos esos datos van a estar en el museo. Los fusiló, ahí están comandantes, capitanes y demás. Los que lograron luchar contra él, que muchos son alzados del escambray, que él le dijo bandido para desprestigiarlo, y otros más que pelearon para evitar este desastre que pasó en Cuba. Y Fidel Castro metió en prisión batistianos y revolucionarios, unidos para que se enfrentaran, y lograron unirse como cubanos, con el objetivo de salvar la patria. Se unieron como cubanos. Y eso son cosas que un día tendremos que... Y Lilo, ¿te alcanzará la vida para contar todas esas películas? Por ejemplo, me imagino que la de Camilo Cienfuegos. Esa historia hay que hacerla, pero bien hecha. Me imagino que mi hijo siga, que está trabajando ya conmigo, siga mis pasos, y que existan otros directores que se ocupen de contar estas historias. La gente dice: el hundimiento remolcado el 13 de marzo. Hay muchos más. Está el crimen de Barlovento, el crimen de Río Caníbal, el de Bahía que es reciente. De hundimientos y crímenes. Está el crimen de Osvaldo Payá. Hay muchos crímenes. Bueno, fíjense, tenemos muchos puntos aquí que hemos tocado, pero mencionabas algo ahorita, mi querido Javier, del tema de las redes sociales. Sí hemos visto un cambio respecto a antes de tener internet en Cuba. Totalmente. En Cuba no sabíamos la existencia, o sea, las únicas personas que tenían acceso más o menos, y era controlado y limitado y pasaba por 18.525 filtros, eran las personas que estudiaban en la UCI, que para colmo fue también un dilema, que el control que le tenían a ciertas páginas y a la información internacional. Pero ahora las personas, señores, las personas de a pie, los cubanos de a pie, ya tienen acceso al internet, ya saben incluso hacer live, ya tienen el poder de denunciar. Y es por eso que todos los días estamos aquí, incluso Junior,
diciendo todas las cosas, denunciando, recibiendo todas estas denuncias que a veces uno dice, ok, yo no tengo nadie, o sea, no tengo ningún poder, yo vivo en un pueblecito que nadie conoce, en la última calle, que nadie sabe que me está pasando esta situación. No importa, usted tiene el poder de denunciar, y si a usted le da pena o si usted no tiene el valor, usted de la manera que sea, ingénienselas y mándenselas a Junior, porque Junior tiene el poder de exponerlas acá en las plataformas de Cántalo TV, y esto es importante. Lo más importante es que usted haga una comparación. Fíjese, es evidente. Mire, usted pone el noticiero nacional de la televisión cubana que le dice que todo está bien, el mundo se está acabando, pero ellos están bien. Así. Forma parte de la mentira, no tiene nada que ver con su realidad, ¿eh? Pero cuando usted ve lo que dicen los influencers, los medios independientes, que son más libres, entonces usted se da cuenta que tienen más que ver con la realidad del pueblo cubano, se identifican más con el pueblo cubano. Póngase a comparar eso, que se va a dar cuenta dónde está la verdad. Y otra de las justificaciones, permiso Lilo, a veces las personas dicen en Cuba, no, porque a ustedes les es muy fácil que están del otro lado decir y hablar. Señores, yo recuerdo, yo emigré hace ya más de 8 años aquí a los Estados Unidos, yo me fajaba en los medios de comunicación con mis directivos o con mis compañeros de trabajo por temas de política y por cosas que yo no quería decir y no quería publicar. Yo recuerdo que a mí me votaron de un canal provincial en Cuba, lo que era el canal provincial Telemayabeque, me votaron precisamente por mi forma de expresarme y por lo inconforme que yo estaba referente a muchos temas. Y yo le dije, no, yo me voy, yo voy a renunciar. Pero lo que quiero decir con esto es que no, las personas todavía en Cuba no pueden refugiarse detrás de, no, porque es muy fácil para ustedes afuera decirlo. Aunque sea de poquito, sabemos que es difícil, pero si usted en una cola comienza diciendo un comentario, si alguien le dice algo a favor de Fidel y usted muy sutilmente le dice algo, poquito a poquito ya se comienza a cambiar la perspectiva. Sabemos que no es de un día para otro, van a pasar muchísimos años en la mente, sobre todo una persona, no es que se cambie así el chip de un día para otro, pero si poco a poco las personas dentro de la isla comienzan a darse cuenta de que tienen que irse enfocando su mentalidad y su perspectiva más acorde con la realidad en la que están viviendo, creo que el paso hacia la transición o hacia nuestra libertad está más cerca. En Cuba vi un meme en la mañana, dice, en Cuba el noticiero te dice la mentira, el refrigerador te dice la verdad. Es cierto, es cierto. Y ahora yo tengo una súper pregunta. Con todo esto que hemos hablado aquí, los testimonios de presos políticos, las denuncias de las personas en Cuba, que hay videos en las redes sociales, que hay testimonios, como el caso de Junior, de la denuncia que hiciste ayer, todo esto que estamos exponiendo frente al mundo, ¿dónde están las organizaciones internacionales? Porque pueden ver esto, porque tienen acceso a esto. No, entonces se reúnen en Nueva York y viene Díaz-Canel. ¿Qué está pasando? ¿Qué respuesta hay para esto? Lo que estaba diciendo, señores, durante muchos años se preparó y se hizo todo y Cuba estuvo sola. O sea, la gente estaba sola. Si hablamos del bloqueo, ¿cuál bloqueo? Es preguntarle a la gente. Aquí se dijo bien claro, ustedes se van de ahí e inmediatamente se acaba todo, se abre todo y no hay problema ninguno. O sea, el bloqueo es lo que tiene internamente la tiranía. Eso es lo que tiene con la gente. Entonces la gente que responde lo que ha escuchado siempre. No, es el bloqueo, es el bloqueo, es el bloqueo. Otra cosa es la lucha. O sea, para la tiranía se acabó en el 59. No se ha acabado nunca. El cubano ha seguido luchando, el cubano ha seguido haciendo, ha seguido cayendo preso, han seguido fusilando, han seguido haciendo horrores, han seguido exiliando gente, obligados. Y entonces la gente dice, ¿por qué ustedes no abandonan? No se puede, porque se ha seguido haciendo, aunque ellos no te permitan enterarte de todas las personas que están luchando dentro de Cuba. Me pasó algo muy simpático. Gilbert me mandó otro día la canción Canta Ojalá de Medicine. Sí, lo debatimos acá. Y yo le envío la canción a varios amigos, y entre ellos a Toño Diego, un sonidista que hizo Amores Perro en México, y trabajé con él en algo que fui a dirigir a México. Y le mando y me dice, porque él es de izquierda, son amigos de izquierda. Y me dice, Lilo, ¿y por qué no habla ahí del bloqueo y de esto? Y le dije, ¿de cuál bloqueo? Espérate, Toño. Y le mandé, Cuba compra apoyo a Estados Unidos. Le dije, ven acá, ¿cómo el bloqueado le compra al bloqueador? Dice, mira, te voy a recomendar un libro. O sea, quieren quedarse con el mismo discurso que han escuchado durante años, y cambiar el chip les cuesta mucho trabajo, porque
se decepcionan porque vendieron la revolución como que era lo máximo de América Latina, y todos estos viejos comunistas, revolución de América Latina, quieren seguir con esa imagen para enfrentar al capitalismo, y ese discurso de los 60 quieren mantenerlo. Pero hay que seguir mostrándole, porque no sé cuándo van a acabar de entender. ¿Ustedes saben el bloqueo quién lo ha suspendido? ¿Quién suspendió el bloqueo? El bloqueo lo ha suspendido los empresarios de Miami, que son los que están al frente de las MIPYMES en Cuba. Son los que han derrotado el bloqueo, y es lo que no se quiere reconocer en esta época. Cuba, o las personas en Cuba están comiendo, se están alimentando por estas compañías MIPYMES privadas que ha alimentado el gobierno, que los dueños los tenemos aquí, nos los encontramos en los malls. Que benefician a la dictadura. Las tiendas que benefician lógicamente a la dictadura. Y que están respaldadas por la inseguridad del Estado. Pero cuando usted está en Cuba, puede comparar, mirar más lejos, cuando ve que la termoeléctrica no funciona porque está obsoleta, porque no han arreglado nada durante todos esos años. Y entonces le quitan la corriente, pero el hotel nuevo que están haciendo en El Vedado va a tener toda la electricidad. Y en medio de una pandemia, ellos se pusieron a construir ese hotelazo. Bloqueo selectivo. ¿De dónde salió ese dinero? Bloqueo ¿De selectivo. dónde salió? Bloqueo selectivo. Lo que tú estabas diciendo. Es un bloqueo a conveniencia. Lo que tú estabas diciendo de las organizaciones internacionales. A mí me enorgullece que de alguna manera, o sea, los primeros que han respondido a esto son los artistas. Los Vargas Llosa, los Sabinas, o sea, que yo fui de izquierda, pero es que eso no tiene nada que ver. O sea, de alguna manera todo lo que estamos haciendo ha llegado por lo menos, no a las organizaciones internacionales, porque esa gente tiene mucho dinero y se benefician demasiadas cosas. Pero por lo menos en el arte hay mucha gente decepcionada que durante años adoraron la revolución, la involución. Y ahora están decepcionados y han cambiado y ahora están en contra de esto que está sucediendo. O sea, de alguna manera lo que estamos haciendo ha funcionado. Porque al menos gente que eran ciegos completamente y que siempre estaban metidos allá y siempre estaban... Dicen, no, ya, se acabó. No, y es importante que el arte haya jugado su papel, porque ustedes imaginen que el arte no haya procreado, ¿no?, en el exilio películas, documentales, tantos movimientos como Patria y Vida, ¿no?, que han surgido, porque al final los que están inyectando la economía cubana son cubanos que en una época emigraron o que vinieron de pequeños a este país y que tienen solamente en su mentalidad el sistema capitalista de seguir invirtiendo en Cuba, porque no invierten en otro país. Si usted quiere tener dinero, si quiere sacar adelante su empresa, hágalo, pero no se olvide de lo que está pasando en ese país, porque yo no sé con qué cara y con qué moral son capaces de llevar, por ejemplo, el pollo a Cuba y venderlo en Cuba cuando eso viene de Estados Unidos, y vendérselo además a precios exagerados a esa gente, porque a quien único siguen alimentando es a esa economía cubana. Y es bueno que sepan que no hay ningún bloqueo, porque un bloqueo no puede entrar nada al país. Es un embargo comercial, porque primero porque no pagan, segundo porque les robaron las propiedades a sus legítimos dueños. O sea, hay una serie de condiciones. Uno dice bloqueo, pero realmente es un embargo que existe, pero que hasta yo ya ni creo en eso, porque con cuánta gente tiene negocio la dictadura castrista, ellos entran, salen del país. 300 y tantos países con lo que pueden comerciar. Pero claro, pero vemos a lo mismo. Lo penoso es que siguen haciendo negocio con cubanos que están exiliados en otros países, que tienen por supuesto una muy buena economía, y felicidades, si han podido fundar una empresa, eso no se envidia. Pero si ellos dijeron, no los queremos, no los necesitamos, y ahora que nos quieren y nos necesitan. Ahora sí nos Estaba jugando. Pero tienen agencias aquí en Estados Unidos y productos que venden en el exterior, y el pueblo cubano no los ve. En una época demasiado cómplice, demasiado descarado. En una época lo estuviste haciendo, lo hicimos, todas estas cosas de Bacuba, toda esta cantidad que hay de negocios aquí en los Estados Unidos que beneficia al régimen y que funcionan con todo, mandan comida, ¿cuál es Tú sabes que aprendí algo muy importante, muy lindo, y es a conocer a las personas que sentimos así por Cuba y tenemos esta pasión para crear y abrir los ojos. Y es que cuando me dijeron gusano la primera vez, y comencé a convertirme en mariposa, y lo digo así con toda hombría, mariposa. Así, entonces entendí el valor que tiene esa palabra, ser gusano. Pero ser gusano sobre la base de la realidad y por amor a Cuba, precisamente. Así le llamaba clara y atrasada. Así le llamaba Hitler a los judíos. A los judíos. Gusanos. O sea, ni en eso fue original
No, para nada, el señor. No, pero no te preocupes, que a mí también me llamaron gusana asquerosa aquí en vivo, en una llamada por telefónica que yo me quedé. Gusana eres, pero no asquerosa. Fíjate que fue tanto el choque. Yo decía, en el momento que cogí la llamada, yo decía, yo decía, ¿era bueno o malo ser gusano? Yo entré en eso, ¿sabes? Porque yo decía, ¿qué pasa? Hace tiempo no escuchaba esa palabra, era como... Ok, y me decía, si tú lo que eres uno, y yo, ok, gracias, muy amable. ¿Para qué yo tengo un sello de gusano. O también. Un sombrerito. Ya, usted es un gusano graduado. Yo soy graduado. con pedigrí. Con pedigrí, además. De raza. Pero cuando eres un gusano digno, valiente, osado, que hace las cosas para bien, coherente con la realidad, te das cuenta de la diferencia. Pero además, tú sabes una cosa que me dijeron una vez, bueno, si tú, gusano, eres tan valiente, ¿por qué no vas a la sierra? Yo estaba en Cuba todavía. Subes a la sierra y dale, y enfréntate como lo hicimos nosotros. Y le dije, no, mira, vamos a hacer una cosa. Mira, yo voy a ir a la sierra cuando tú recuperes la base naval de Guantánamo. Dale. Bien dicho. Cuando ustedes vayan a la base naval de Guantánamo y tengan los testículos de recuperarla, entonces yo voy a subir a la sierra. Es que quizás no tenga necesidad de subir a la sierra, porque los van a desaparecer. No, pero si ahí se acabó. Además, el primero que te van a meter preso en este país. Te cogen con 4 escopetas yéndote en un barco y te van a meter preso. Sí, aquí, ¿recuerdas? Aquí el país que te hace el embargo. Sí, ¿recuerdas, Junior, cuando te entrevisté el otro día que puse una foto contigo que no habíamos tenido la oportunidad porque cuando llegaste casualmente estaba de vacaciones? Esa foto, claro, ha generado muchos comentarios y de gusanos han puesto otras palabras, ¿no? Sí. Y a mí siempre me gusta investigar un poquitico y a veces no respondo cada comentario porque no vale la pena. Pero en ocasiones una de las respuestas que le doy pública así a las personas, ¿no?, que me escriben es, al menos yo siento que estoy haciendo algo por mis futuras generaciones. ¿Qué estás haciendo tú para el futuro que le vas a garantizar a tus hijos o a tus nietos? ¿Te has puesto a pensar en eso? Que tus nietos tal vez van a recordar, lamentablemente mi abuelo o mi padre fue un comunista y voy a lamentar que haya defendido ese sistema, porque eso en un momento determinado de la historia va a ser vergonzoso para muchas familias. Eso me decía Santi Esteban, si esto sigue así, ¿cómo? Ángel Santi Esteban, el escritor de Plantado y Plantada, me decía, ¿con qué cara voy a mirar yo a mis nietos? No, y yo me he peleado con mucha familia mía y le he dicho a mis tíos, porque yo nací sin padre, le he dicho a mis tíos, yo prefiero quedarme con ese recuerdo tuyo de la infancia, pero si no vas a entender mi punto de vista y vas a seguir apoyando ese sistema, pues hasta ahí quedamos como familia. Y a veces las personas no entienden que sí, uno puede sentir un amor determinado por la familia, pero lo que no podemos dejar de sentir es cómo nos está doliendo Cuba, cómo nos está doliendo nuestra patria, porque todos nosotros hemos salido de Cuba, hemos sido exitosos desde diferentes puntos de vista, pero no hubiésemos tenido necesidad de esto. Yo quiero seguir haciendo comunicación en Cuba, ser un periodista en Cuba. Junior también quiere seguir trabajando en los medios de comunicación y hacer además películas dentro de Cuba y todos juntos contribuir a que nuestro país siga creciendo y se convierta realmente en el país más próspero de América Latina como lo fue antes del 59. Pero dice Tite de Canel que somos unos fracasados. No. Además, no han logrado algo que lo que estaba pasando. Que prefiero ser fracasado en cualquier parte del mundo antes de ser un fracasado en Cuba. Ahora, lo duro de esto es que si te pones a ver, acá sí lo tenemos, pero no tenemos país. Uno de los problemas que tenemos con la creación nuestra aquí estamos prestados. Es que nadie nos puede apoyar, porque el país donde nacimos no nos apoya, nos considera patria. Nos considera gusano, asqueroso. No nos apoya, nos torpedea. Vende patria. No solo nos apoya, sino nos torpedea. Claro, el cuento de con Plantados y los Oscars, el pariente que era uno de los jurados. Bueno, ahora esto, ¿por qué vamos a hablar de eso? No, ¿qué les puedo decir? No, y ahorita tocaste el tema, Lilo, que las plataformas no aceptan la película Plantada, las plataformas como Netflix. Esto pasó hace poco con esta película del tráfico de niños, Sound of Freedom, pasó algo similar. O sea, ¿hasta qué punto las plataformas rechazan una realidad? Nuestra distribuidora, yo cuando le dije, van a coger esta película, para ustedes va a ser un problema porque esto va a ser difícil. Hay muchos cómplices de la dictadura y no van a aceptarla. Y ella me dicen ahora, nuestra experiencia como distribuidora es antes y después de Plantadas. Tienes toda la razón. Nos dice una de las plataformas, es una película, una obra maestra, es genial, le gustó mucho, pero los temas en Cuba no hay grises. El tema de Cuba, blanco o negro. O sea, o estás o no estás, pero no hay. Y ellos prefieren no buscarse problemas con el país
porque desgraciadamente los comunistas son los dueños del país y los comunistas son chanchulleros, son breteros y arman lío, o sea, van y arman lío en donde quiera que llegan. Han llegado a eventos y empiezan a dar golpes para que no se escuche una denuncia contra ellos. Ellos son chusmas. Y entonces parece que la plataforma le tiene miedo a la chusmería. Pero ¿hasta qué punto va a llegar la magnitud de esto? Pero es que va a seguir. La libertad de expresión cada vez está más crítica, inclusive hasta en un país como los Estados Unidos. Aquí lo vemos. Ahora mismo las personas comienzan a ver esta transmisión y comienzan a reportar, y Facebook nos puede cancelar el programa así de la noche a la mañana. Entonces, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? Son muchos intereses que lamentablemente cada día es más triste, ¿no? Que podamos ver además en las redes sociales que nos bloquean los perfiles, que nos reportan las páginas de periodistas. Ahora mismo mi colega de Univisión, Daniel Benítez, tiene también su página de Facebook bloqueada y cancelada porque se la han reportado. A mí, hace un año me quitaron Twitter, suspendido para siempre de Twitter por enfrentarme a los ministros de Cuba y a canales de gente. Mi página de Twitter está suspendida. Y es quien dirige ese medio de comunicación. Y fíjense cómo ellos dicen que lo que hacemos nosotros es en contra de Cuba. Siempre han tenido dormido al pueblo con eso, de que nosotros estamos en contra de Cuba, y así lo tratan de mostrar para que la gente diga, oye, pero esta gente está en contra de Cuba. No, no es en contra de Cuba, es en contra del régimen, de la dictadura, a favor del pueblo cubano, siempre. Sí. Y es algo bien triste, porque fíjense hasta dónde llega la magnitud de todo esto. O sea, repercute más allá porque si las plataformas como Netflix o como Hulu, como cualquier otra distribuidora de películas, no pertenecen, o sea, no vienen de allí, no son cubanas, ¿por qué razón tú no puedes exponer una película? Dobles intereses, dinero de por medio. Dinero de por medio, manipulación, pero mentiras. Estás apoyando a una mentira, estás apoyando a una dictadura que está acabando con la vida de personas. Pero por eso es que hay que seguir denunciando las cosas independientemente. Yo se lo digo a las personas. Hoy en las redes sociales, aunque hay mucha falta de libertad de expresión todavía en las redes sociales, tenemos una plataforma independiente. Cada persona con una página de Facebook, de un canal de YouTube, con una página de Twitter, es su propio medio de comunicación individual. Y hay que tener en esta época, sobre todo con Cuba, ¿no?, una responsabilidad desde el punto de vista y reconocer el potencial que tenemos a través de las redes sociales. Nos pueden bloquear, ok, nos bloquearán un día, ya después vamos a seguir funcionando, pero si cada persona en Cuba sigue utilizando sus redes sociales y sus plataformas y siguen haciendo las denuncias, poco a poco vamos a ver resultados más grandes de los que vimos el pasado 11 de julio. Así mismo, y lo importante es no desistir, familia, no cansarnos. Cual sea que sea su profesión, ya sea director de cine, ya sea actor, ya sea periodista, ya sea locutor, ya sea lo que usted decidió ser con su vida, usted tiene que denunciar, usted tiene el poder de la palabra, y el poder de la palabra puede con todo. Créame que si piensa que usted está solo, no está solo. Somos muchísimos que estamos dentro y fuera de Cuba y en cualquier país del mundo que estamos apoyando y que estamos abogando por la libertad de nuestro país. Y pensar diferente nos hace ser seres humanos más ricos. Yo recuerdo que cuando yo comencé a cambiar mi mente en Cuba, porque además debemos de reconocer eso, que no siempre todo el mundo en Cuba estuvo en contra del gobierno, es bueno recapacitar. Yo comencé a fajarme con mi familia y con mi mamá y con mi papá cuando tenía 13 y 14 años, porque ellos no entendían, y tener diferencias de criterio nos va a hacer más ricos. Si desde hoy comenzamos a hablar día a día en el seno de nuestra casa, de nuestro hogar, con nuestros padres comunistas, con nuestros hermanos que son militares o del gobierno, poco a poco ellos van a entender, porque se los digo por experiencia propia, me ha pasado. Yo tengo en Cuba primos y tíos que son comunistas, que trabajan para las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Cuba, y hoy en día están locos por retirarse porque no quieren saber más nada de ese gobierno. Entonces es una realidad, está funcionando. Así es. En la mañana yo leí algo que me hizo volver atrás cuando comenté aquella publicación, ¿te acuerdas, Javier?, de las tripas y las gallinas decrépitas. Y es que Marisela Alfonso Madrigal pone un escrito que dice: ahora van a dar vísceras, es decir, hígado, vísceras de pollo, pero no van a dar pollo. Dios mío. Y yo digo, pero usted no se da cuenta que lo que le dan son las migajas, los restos, la sobra, que usted no importa para ese gobierno, para ese régimen. Sí, porque usted le dice gobierno, pero es un régimen, es una dictadura. No se da cuenta que tiene que darse un valor y buscar esa dignidad de no, yo no tengo por qué comerme los restos se los comen ustedes, como dije yo en aquel momento. Y que Díaz-Canel se abochorna cuando le dicen dictadura, no, así lo dice. Yo no entiendo por qué nos dicen dictadura. ¿Por qué una dictadura? Una dictadura es cuando hay un único sistema, un único gobierno durante una X cantidad de años, cuando no hay elecciones libres, cuando usted no puede votar por su presidente. Por eso es que hay una dictadura. Diccionario de nuevo, que vayan al diccionario de nuevo. Comunistas.
yo me he limitado hace muchos años porque enseguida lo que te dicen es, ¿qué, me vas a llamar comunista? Digo, no, porque yo no te llamo fantasma, porque no existen. No existe en la historia, no existe un comunista. Yo quiero ver uno. Todos estudiamos marxismo, creo yo, ¿no? Y les encanta el capitalismo. ¿Y dónde hay un comunista? No, que me digan quién es comunista. O sea, el tipo de verdad abierto y según dice la teoría, no existen. No te puede llamar comunista porque no existen los comunistas. Oportunista es lo que existe. Perfecto, comodista, correcto, oportunista, lo que tú quieras, pero comunista no hay, no existen. Así que. Y hablando de la comida en Cuba, ¿se acuerdan que García Fría, ¿no?, que dijo que habían unos avestruz, unos cocodrilos, unas hostias? Yo no he visto el primero y hace como 2 años de esto. Sí, exacto. Y prometen, dicen mentiras, se burlan, se engañan y el pueblo sigue engañado. Es que ese gobierno ha dado pena, esos dirigentes esa dictadura ha dado pena, ridículos a lo largo de toda esta historia. Son los reyes de los memes, pero los inspiran, no es que ellos los crean, inspiran los memes. No, yo creo que copiar la realidad es un meme. Yeah. Decir la realidad es un meme, no hay que exagerar nada. Ellos son un meme. Los humoristas se deprimen, sí, porque no tienen cómo competir con ellos. Y el cubano es jocoso, el cubano se ríe de su triste realidad, pero tiene ya que aterrizar y decir, oye, basta ya. Yo me puedo, mira, si podemos reírnos todos y darnos un abrazo en una Cuba libre y ya decir, mira, vamos a vivir con dignidad, vamos, que mis hijos ahora van a tener un futuro, van a poder estudiar, van a poder viajar, regresar a su tierra sin destierro. José Martí criticó siempre el destierro. ¿Cómo tú vas a aceptar eso que ofende hasta la propia historia? Y cada cual que piense como quiera pensar. Así claro. Es. Y cada 4 años un presidente, ya lo cambiamos y que el presidente viva para satisfacer a su pueblo, para que le dé prosperidad a su país, el que tenga el mejor proyecto para echar a andar el país, pues por eso votamos. Claro. Que lo importante es la patria, no es el ego de cada cual. No es Díaz Canel, no es el Castro. Esa gente son unos delincuentes con poder. Nada más que eso, hace falta que hay que sacarlo. No, y que es lo justo. Señores, todos merecemos, son derechos humanos, todos merecemos tener una vida digna y vivir en libertad. Y pues bueno, quiero aprovechar y agradecerles a todos. Gracias, Javier. Gracias, Gilberto. Guillermo. No, Gilberto Pérez. Gilberto Pérez. Gilberto Reyes. Miren. No hacía Gilberto Reyes. Muy bueno. Lo hubieras dicho. Mi amor, lo hubieras tomado como un chiste. Y era bueno. Okay, Gilberto Pérez. En esta era cualquiera se puede cambiar el nombre, más si se hacen ciudadanos. Aquel no sabe cómo se llama yo. Gilberto Guillermo Pérez de Reyes. Yassi, dime algo. Yo oí ahorita algo de eso. Dice que Yassi. Eso fue, no entendió ya. ¿Cómo te dijeron el diminutivo? Fabi. No, pero si te digo mi nombre no te lo aprendes. Yo soy una persona mayor. No, pero tienes que perdonarme. No. Tienes que perdonarme que las personas mayores. No, si usted está en la mejor etapa de su vida. Mire con el ímpetu que usted habla y con la fuerza que tiene. Me ibas a contestar. Quiero agradecerles, gracias por pasar este rato con nosotros. Yo creo que fue una charla súper instructiva. Hablamos de todo. Hablamos de todo un poco, familia. Y recordarles, gracias a mi querido Junior, que ya sé que no eres gusano, que eres mariposa. Pero además hablamos con el corazón. No, yo soy gusano, mariposa, anticomunista y por el pueblo cubano. Seguro y que agradecimiento a Guillermo Pérez. A Gilberto Reyes, también a Lilo Vilaplana. Para ti, mi vida, un besito. Tú sabes que yo te quiero, mi amor. Yo también a ti. Y al colega Javier Díaz. Muy bien. Y a usted, que es lo más importante. Claro que sí, familia, recordarles que usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales y también visitar nuestra página web www.cantalotv.com para que esté al tanto de todas las noticias que pasan dentro y fuera de Cuba. Les mandamos un beso bien grande y acompáñenos en nuestra próxima emisión aquí en nuestra casa Cántalo TV. Y qué bueno poder decir abajo la dictadura y libertad para los presos políticos en Cuba. Seguro que sí. Patria y vida.